buenas tardes. Gracias por venir. Primero que nada, mi nombre es Carlos y bueno, de la pequeña presentación de hoy. Nada muy elaborado, estoy improvisando más que nada, pero para darles la bienvenida, para decirles de qué iba a tratar un poco la charla y sobre todo saludar obviamente a Daniel. Muchas gracias por venir. Tiene un largo viaje, pero agradecemos que esté aquí hoy. Bueno, nada, esta charla surgió básicamente de una propuesta, una charla que tuvimos con Nico y con Juan, para que nada, esta nueva edición de Ediciones FPS de Homenaje a Cataluña, de el más conocido escritor George Orwell, pueda tener una pequeña presentación aquí en Campana, dejar en claro lo importante que es hoy tener este tipo de debates que abre el autor y sobre todo esta perspectiva nueva y bueno, en esta edición nueva que nos trae acá Daniel y Ediciones Express. Así que nada, más que nada hacer una pequeña revisión histórica, una pequeña revisión literaria también y plantear los objetivos que hoy nos plantea esta obra y este autor para pensar desde Argentina en el siglo XXI, la Revolución Española, la Guerra Civil Española y los desafíos que hoy nos toca como un gran campo nacional y popular de izquierda, por poner un nombre, que hoy nos atañe, ¿no? Así que nada, muchas gracias por venir. Les dejo con Daniel. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación también a los compañeros del PTS, el Frente de Izquierda, a los compañeros de la Biblioteca Popular de acá, San Jovet, que nos facilitaron el lugar, muchas gracias. También vinieron compañeros de la Biblioteca Popular Antifascista, también estuvimos conversando también, agradecemos su presencia a todos los que vinieron. Bueno, como me presentaron, yo soy Daniel de Encina, soy militante del PTS, soy parte también de la editorial Ediciones IPS, Karl Marx. Les quería contar un poquito de eso primero. ¿Sí? Nosotros somos ante todo una editorial militante, publicamos todo tipo de libros donde se habla de revoluciones, huelgas, un poco de historia, de economía y demás. Y justamente esa es un poco una de las características que tiene nuestra editorial, ¿no? Somos la editorial también que publica y en la cual se referencian las figuras como Nicolás del Caño, Miriam Bregman y nuestros compañeros parlamentarios también. Y bueno, justamente les quería comentar un poco eso, ¿no? Que desde que un libro sale hasta que le damos la difusión, acá participamos todos, desde el autor hasta que diseña la tapa, digamos, ¿no? O sea, hay mucho laburo de muchos compañeros también que nos quedamos a veces esta tarde sin dormir, el otro día a la mañana con poco descanso al laburo, y hacemos esto con mucha pasión, justamente, ¿no? Así bueno, un poco quería comentarles esa parte, ¿no? Allá adelante tenemos un montón de títulos también que ya fueron saliendo y otros que novedades también que se vienen para este fin de año. Eso por un lado. Después, bueno, yo soy militante del PTS, como me presentaron. Escribo en La Izquierda Diario, también en la parte de historia, fundamentalmente. Así que bueno, ahí nos pueden seguir también con novedades relacionadas al tema. No, más que nada, la idea era hacer una conversación, ¿no? Más que una charla, digamos, ¿no? Así que yo voy a dar una pequeña una introducción, digamos, contando un poco un contexto de qué va este libro, quién es el autor, y plantear algunas discusiones políticas que tal vez nos sirvan para pensar nuestro presente, nuestro desafío en esta etapa política que está viviendo el país, ¿no? La Argentina y algunas cosas que pasan en el mundo también, ¿sí? Así que bueno, en primer lugar, bueno, tal vez ya lo conozcan, el autor es George Orwell, ¿no? Autor de Rebelión en la Granja, 1984, son por ahí dos de las novelas más influyentes de la literatura política, digamos, ¿no? Del siglo XX. Previamente les quería comentar, el autor es
antes de llegar a ser famoso, ¿no? Él era hijo de ¿cómo se llama? Ciudadanos británicos, digamos, ¿no? Que colonizando y maltratando justamente a sus colonias, en este caso la India. Él nace ahí, y se suma por tradición familiar a la policía imperial británica, digamos, ¿no? Está ahí unos años y cuando empieza a tomar razón, digamos, del maltrato que la policía hace a la población local, empieza a sentirse mal, así que toma distancia de eso y se aleja rápidamente y se traslada a Londres, digamos, ¿no? Ahí adopta el seudónimo de George Orwell, para escribir libremente, digamos, sin que su familia sienta vergüenza y también para no comprometerla, ¿no? Con las autoridades locales. Así que ahí inicia un poco el personaje que después va a ser mundialmente conocido, digamos. Antes de este libro, él publica un trabajo que es muy interesante, está muy bueno, que se llama El camino a Wigan-Pier, que él hace un viaje a lo que sería el norte de Inglaterra, hace un viaje a los distritos mineros, ¿no? ¿Y por qué va ahí el autor, no? El autor viaja a esos distritos mineros para ver cómo viven y para contar a través de la prensa. Él va como corresponsal, ¿no? de un diario, para contar en la prensa cómo viven, cómo trabajan, cómo sufren esos trabajadores mineros, cómo hacen para sobrevivir dentro de un país tan imperialista, digamos, ¿no? Uno a veces, por ahí viéndolo de acá, de Sudamérica, piensa seguro que los obreros ingleses viven tirando manteca al techo, y no viven muy distinto, digamos, que el barrio que me contabas vos, ¿no? Trabajadores de la zona, ¿no? Incluso a veces peor también, ¿no? Así que ahí es un primer mito que ya derrumbamos, ¿no? Y en ese libro él cuenta justamente estas penurias porque, bueno, en los años 30 hay una profunda recesión económica y hace que la desocupación aumente a niveles escalofriantes, y de esa manera, bueno, va relatando en esas crónicas cómo vive la clase obrera, digamos. Así que esto lo cuento como antecedente para meterme ya en este libro, ¿no? Después, bueno, ya nos metemos rápidamente. Él se afilia de alguna forma a lo que se llama el ILP, que son siglas, significa el Independent Labour Party, el Partido Laborista Independiente. Es un partido justamente que había nacido basado en los sindicatos de trabajadores en Inglaterra y demás. Y con esas credenciales, cuando explota la revolución o la guerra civil en España, digamos, se traslada rápidamente, ¿no? Así que bueno, esos son un poco algunos datos, digamos, del autor, como para que más o menos los tengan ahí en cuenta. Nosotros tenemos que el 18 de julio de 1936 explota un levantamiento fascista, justamente en Marruecos, en lo que sería el norte de África, con miras a voltear el gobierno republicano que llevaba apenas unos pocos meses, ¿no es cierto? Esto es el 18 de julio de 1936. Nosotros tenemos que en febrero de ese año había ganado el gobierno que se llama Gobierno del Frente Popular. El nombre ya es problemático, ya nos vamos a meter un poquito más adelante, pero el nombre ya es problemático. Muchas gracias. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando aparece esta palabra popular, ¿no? Una cosa es popular de masas, ¿no? Como cosas que son populares como la música, el fútbol y cosas por el estilo. Y otra cosa es en el sentido político, cuando usamos esa palabra, que implica la colaboración entre partidos burgueses o partidos de los capitalistas, de los patrones, los empresarios, los terratenientes, con partidos obreros, donde los partidos de los trabajadores van subordinados a la política que imprimen los sectores capitalistas, digamos, ¿no? Así que bueno, así todo este gobierno es asediado a través de un intento de golpe de Estado, ¿no? Empieza el 18 de julio. Previamente nosotros tenemos que España ya tenía una larga tradición, digamos, de organización, de lucha, el anarquismo, que ya me voy a referir también más adelante, pero ahora solamente diremos que tiene una profunda llegada, digamos, a la clase trabajadora a través de su principal central sindical, que es la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, y su brazo político, que es la Federación Anarquista Ibérica, digamos, ¿no?
Esta central obrera lo que hace es, teniendo en cuenta toda la represión previa, organiza a una gran cantidad de trabajadores, y el día, digamos, donde llega esta noticia del levantamiento fascista, empiezan los trabajadores a salir a la calle a levantar barricadas, y no era con piedras, ¿no? Era con fierros, ¿no? Ya estaban armados, tenían armas escondidas y demás, y se dedican todo ese día, además de levantar barricadas, también a saquear armerías, a saquear de los regimientos militares, de la policía, la hacen pelota, la destruyen por completo, y de las mansiones fascistas también, ¿no? En todas las mansiones fascistas había también armamento, van los trabajadores ahí, y queda toda la población completamente armada en cuestión de horas, ¿no? Esto es muy interesante porque aproximadamente intervienen unos 20.000 trabajadores en este primer combate, digamos, ¿no? Que, como dije, estaban previamente organizados, digamos, ¿no? Entonces, ante la primera señal de alarma, todo el mundo sale a las calles, ¿no? Y acá lo que empieza es justamente la revolución, digamos, ¿no? Podemos ubicar el inicio de la revolución o de la guerra civil a partir de ese día, digamos, ¿no? En Barcelona. Entonces rápidamente empieza toda lo que se llama la colectivización de todas las industrias, el transporte público, los talleres, absolutamente todo está bajo control obrero y popular, digamos, ¿no? Entonces los grandes hoteles, los grandes restaurantes donde solamente almorzaba la burguesía, ahora pueden acceder todo tipo de trabajadores con sus familias, ¿no? A comer los mejores platos, ¿no es cierto? Van al cine pagando una entrada completamente popular, ¿no? Si no tenés plata para el bondi, te subís igual, ¿no? Y todo lo demás, ¿sí? Así que cuando Orwell llega a la ciudad, en los primeros capítulos de este libro, cuando lo vayan leyendo, van a ver un poco de eso, ¿no? Dice, bueno, huelgan las banderas rojas, ¿no? De los grandes edificios, o banderas rojas y negras, ¿no? Que son los colores del anarquismo, dice, ¿no? Todo el mundo se trata de igual a igual, ¿no? Incluso hasta se prohíben las propinas, ¿no? No sé, porque las propinas es como un símbolo de la servidumbre, del pasado, ¿no? Entonces, él dice, yo le quise dar una propina del ascensor y, viste, se armó un escándalo, ¿no? En el edificio, no lo dejan, ¿no es cierto? Se prohíben los juegos clandestinos, la prostitución también, ¿no? Hay un montón de símbolos que van dando la idea de una ciudad completamente roja, o roja y negra, ¿no? En manos de los trabajadores. Lo mismo va a pasar en el campo también, ¿no? Yo ahora voy a contar unos datos que tenía acá, pero los repasé, que los pusimos en la introducción, y dice más o menos que en España había aproximadamente unas 70.000 monjas y frailes, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no? Que hablamos de un país con una gran tradición monárquica, ¿no? Desde que vamos a la escuela, ¿no? Historia de Colón, ¿no? El 12 de octubre, todo eso, más o menos la conocemos. Entonces, un país con tanta tradición monárquica, era obvio que iba a tener una gran presencia la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Entonces tenemos la misma cantidad de curas y frailes que hay de estudiantes secundarios, ¿no? Y esa misma cantidad de monjas y frailes doblan 2 veces y media la cantidad de estudiantes universitarios, ¿no? Para que se den una idea. O sea, había más curas y monjas, todo eso, que estudiantes, ¿no? en las universidades, ¿no? Después tenemos también otro dato muy importante, que es que el 45% de la población es analfabeta, no sabe leer y escribir, y la mayor parte de la población de todo el territorio se concentra en el campo, ¿no? O sea que la mayor parte de los campesinos no saben leer y escribir, ¿sí? ¿Por qué cuento esto? Porque cuando empieza la revolución, Orwell cuenta en los primeros capítulos, nos dice que van cuadrillas de obreros, barrio por barrio, demoliendo las iglesias, ¿no? O sea, iglesia que encuentran, iglesia que cae bajo el fuego, ¿cierto? Otras las reconvierten, ¿no? Las arman de vuelta. Primero queman todo tipo de crucifijos, todo lo que encuentran, para todo al fuego. Y una vez que hacen todo eso, las reconvierten en comedores populares, en bibliotecas como esta, ¿no? En teatros, ¿no? Para que el pueblo pueda acceder a la cultura, y todo lo demás, ¿no es cierto? Ese es un aspecto que es muy interesante, digamos, ¿no? Hay una tensión ahí, ¿no? Yo había leído otro testimonio que es medio parecido a este libro, que se llama Mi guerra en España, no sé si lo conocen, de Mica Echeverre, que es la única mujer que fue capitana del POUM en la revolución,
y ella cuenta como diciendo, no, están quemando cosas que tienen siglos de antigüedad, de tradición, todo, ¿no? Como diciendo, estamos perdiendo un montón de cultura, pero bueno, la revolución tiene estas cosas, ¿no? Sí. Así que bueno, tenemos un poco estas cosas, ¿no es cierto? Después se cuenta en este libro cómo son los entrenamientos en lo que se llama los cuarteles Lenin, ¿no? Las barracas Lenin en inglés. Que ahí ese era como un poco el cuartel general del Partido Obrero de Unificación Marxista, que es donde él se alista en las milicias, digamos, ¿cierto? ¿Cómo llega a esos lugares? Bueno, como dije al inicio, con las credenciales del Partido Laborista Inglés, el Partido Laborista Inglés Independiente, ¿no? Entonces, con esas credenciales internacionales está listo para sumarse a los primeros entrenamientos, ¿no? Bueno, ahí cuenta un poco que lo que tiene este libro que a mí me gusta mucho es que no romantiza para nada la revolución, ¿no? O sea, donde hay algo que es una falla, una falencia o algo, lo cuenta, digamos, ¿no? En ese aspecto está buenísimo porque también no hay nada de romántico, justamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuenta que el armamento es totalmente defectuoso, tienen fusiles del siglo XIX. Después, esto mismo va a pasar en las trincheras, ¿no? Vos tenés un fusil y tenés balas que son de otro calibre, entonces no sirve, ¿viste? Entonces, juntar las dos cosas, balas por un lado y los fusiles por el otro, ver cuál corresponde uno con el otro, era un lío que, digamos, son las fallas defectuosas del lado de los trabajadores, ¿sí? Así que bueno, una vez que más o menos tienen algo de entrenamiento, bueno, lo mandan al frente de Aragón y ahí pasa la mayor parte de su tiempo. El autor va a estar más o menos 6 meses aproximadamente en territorio catalán, digamos, ¿cierto? Y después va a escapar, ¿no? Ya les conté el final. ¿Qué pasa en el medio, digamos, no? Hay algunas discusiones políticas que queríamos contar acá, ¿no? Por un lado, como dije, tenemos el gobierno del Frente Popular, digamos, ¿no? Este gobierno que llevaba pocos meses, bueno, rápidamente todos los partidos, digamos, se ubican del lado de la República versus el fascismo, ¿no? Se lo presenta así, ¿no? Como es una guerra civil, porque bueno, hay dos bandos internos, el bando republicano y el bando fascista, ¿no? Ahora, dentro del lado popular o republicano, digamos, ya hay una primera trampa, digamos, ¿no? Es decir, una vez que empiezan los combates callejeros, las barricadas, las trincheras, ya cuando ya se queda el mapa, digamos, claramente delineado, lo que hay es una primera maniobra del gobierno, ¿no? ¿Qué hace el gobierno? Bueno, llama a una reunión para formar un comité central de milicias antifascistas, ¿no? Donde estamos todos en pie de igualdad, ¿cierto? Entonces agarra los anarquistas por su lado, la UGT, que era la organizada del Partido Socialista por otro, el POUM por otro lado, ¿no? Todos los partidos de izquierda con sus representantes participan en una reunión en pie de igualdad con el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno les hace creer de alguna forma que estamos todos, digamos, del mismo grado, y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí hay un primer ya chispazo, ¿no? Porque tiempo después, el gobierno disuelve esto y subordina todo directamente al gobierno republicano bajo la dirección del estalinismo, ¿no? Ya me voy a meter un poco en esa parte. ¿Sí? Antes que nada, digamos, si alguien quedó perdido en el camino, había alguna duda o algo, siéntanse con total libertad para interrumpir, decir lo que quieran, digamos, no era la idea dar acá una clase magistral de nada, sino, como dije al inicio, es la idea de conversar un poco, ¿no? Así que eso, denle para adelante, digamos. Bueno, hasta acá ¿vamos bien? Sí. ¿Se van a ver? Estamos hablando del 36. 1936, exactamente, sí. Buena la pregunta, porque él llega en diciembre del 36, ¿no? Acá. Así que bueno, más o menos fines de junio, por ahí ya pega la vuelta. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos, ¿qué hace el gobierno del Frente Popular, como dije, no? ¿O qué es el Frente Popular? Es un frente justamente donde la burguesía subordina a los intereses obreros, o a los partidos obreros subordinados a los intereses de la clase burguesa, digamos, ¿no? Entonces cuando Orwell llega a Barcelona, dicen, parece que de repente no había un solo burgués en toda la ciudad, ¿no? O estaban escondidos, o se fugaron,
Y lo que en realidad pasa, que lo hacen muchos, incluso los terratenientes también hacen lo mismo, se disfrazan de obreros. Muchos, ¿no? Industriales. Se ponen un mameluco, se ponen alrededor del cuello un pañuelo rojo y negro, ¿no? Para parecer un anarquista y se disfrazan de esa manera, ¿no? Y para esperar a ver qué pasa. Este detalle es interesante para ver después lo que pasa al final, digamos, ¿no? Entonces tenemos con que el rol del Frente Popular de alguna forma es como el mal menor, le llamamos nosotros, ¿no? O sea, todo lo que tenga olor a mal menor siempre lleva a la derrota, digamos, ¿no? O sea, esto ya está bueno para ir pensando otra de las discusiones que es la independencia de clase, ¿no? Y forjar los trabajadores su propia dirección, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Lo otro que va a hacer el gobierno del Frente Popular a medida que van pasando los meses es aceptar la, entre comillas, ayuda de la Unión Soviética, ¿no? Ustedes saben que en 1917, ¿qué pasó? La Revolución Rusa, ¿no? La primera revolución exitosa de la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Como Orwell lo cuenta en Rebelión en la Granja, todo lo que no avanza vuelve sobre su paso, ¿no es cierto? La Revolución Rusa tuvo esa suerte, digamos, ¿no? Al no expandirse a nivel internacional, y mucho menos en el mundo, empezó a retroceder. Cuando retrocede, de esa revolución surge una burocracia, ¿no? Esa burocracia la va a dirigir un personaje que se llama José Stalin, ¿no es cierto? Que está representado en la fábula por uno de los chanchos, uno de los cerdos que son los que... Napoleón. Napoleón, claro, no me acordaba, sí. Exactamente, Napoleón. El nombre no es casual, aparte, ¿no? ¿Sí? Entonces, en nombre de esa revolución, dicen, bueno, yo te ayudo, pero la ayuda tiene un precio muy alto, que es yo te doy recursos, plata, armamento, alimentos, todo lo que ustedes necesiten, a cambio de controlar la guardia de asalto, que era la policía. ¿Sí? Una vez que el estalinismo, digamos, ya se dueño, digamos, del aparato represivo, empieza la revolución a volver sobre sus pasos, a retroceder. ¿Cómo retrocede la revolución? El gobierno saca una serie de decretos, entre comillas, revolucionarios, que de revolución no tienen nada, que es, digamos, toda fábrica que está bajo control obrero, si no es devuelta a sus antiguos empresarios, no le cortamos el financiamiento. Le cortamos la electricidad, le cortamos la energía, le cortamos todo. Le cortamos el crédito. Y pasa lo mismo con las tierras en el campo, ¿no? Toda aquella tierra, digamos, que haya pasado a manos de la población y que no sea devuelta a los antiguos terratenientes, también le cortamos el crédito, los saboteamos. Entonces, ¿cómo la revolución empieza a ser reventada desde adentro? ¿No? Igual, perdón, que central. eso también lo hizo con los grupos militantes de diferentes países del este, como Polonia, que cuando se disolvió el Imperio Austrohúngaro fue ayudando a los grupos de liberación nacional. Sí. El estalinismo tiene mucha experiencia, digamos, en reventar desde adentro. Bueno, después lo terminó tomando, lo terminó chupando, pero al principio lo ayudó para librarse justamente de la tutela del Imperio Austrohúngaro, cuando se explotó. Es un patrón, digamos, ¿no? O sea, huelga que toca, revolución que toca, la hace pelota desde adentro, ¿no? Después el caso particular tiene su detalle, digamos, ¿no? Pero sí, tenés razón. ¿Está bien? Ese es un poco el mecanismo, ¿no? Que van haciendo. Entonces la van ya desarmando desde adentro, ¿sí? Después, esto es interesante porque, por ejemplo, nosotros, los compañeros de Trotsky en ese momento, en oposición a este Frente Popular, plantaban el Frente Único, ¿no? O sea, si nosotros, si ustedes, digamos, se ponen a leer los escritos de Trotsky sobre el fascismo en Alemania, por ejemplo, hay un montón de cartas de Trotsky a los obreros alemanes diciéndoles: impongamos el Frente Único, ¿no? Bueno, ¿qué es el Frente Único? Bueno, es luchar juntos distintas organizaciones, en este caso el Partido Comunista Alemán, que era muy débil, con la socialdemocracia alemana, que era enorme, que dirigía una cantidad enorme de sindicatos, centrales obreras y todo lo demás. Y si nos unimos, le reventamos la cabeza a los nazis, y acá no hay ningún fascismo que avance, digamos, ¿no? Eso Trotsky se cansa, incluso ensaya diálogo con los trabajadores, ¿no? Dice, supongamos que van los nazis una noche
y le incendian la prensa el local donde se imprime el periódico socialista a los socialdemócratas. Dice, nosotros como comunistas tenemos que ir armas en mano rápidamente a disparar contra los nazis, contra las camisas pardas, y se acabó la historia. No es muy difícil, ¿no? Manteniendo la libertad de crítica y manteniendo la independencia organizativa de cada partido, digamos, ¿no? Pero si vos haces eso, en la lucha de clases, estás en mejores condiciones para también ganarte autoridad sobre los del bando amigo, digamos, ¿no? Los que están luchando junto con vos. Entonces, influenciarlos, ¿no? Disputar la dirección de ese movimiento obrero, ¿no? Sí, bueno, todo esto no se hizo en Alemania, entonces Hitler asumió sin combate, digamos, ¿no? Es una de las grandes tragedias del proletariado, ¿no? Del movimiento obrero, ¿no? Y a la vez también trae un efecto a nivel moral, digamos, ¿no? Porque si vos perdés una batalla sin combate, bueno, qué sé yo, no hay peor derrota que esa. Ahora, si vos luchaste y te vencieron igual, porque el otro tiene más fierro, tiene más fuerza, tiene más todo, bueno, qué sé yo, sacás conclusiones de otra manera. Che, nos faltó esto y lo otro, ¿no? Como pasó en otras revoluciones, ¿no? Por ejemplo, la revolución de 1905 en Rusia, Trotsky dice, no, en la teoría estaba buenísimo el programa que teníamos todo. Ahora nos enfrentamos cuando las bayonetas del ejército zarista eran más fuertes que el poco armamento y escaso y defectuoso armamento que tenía la clase obrera y el pueblo pobre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Más o menos, frente único. Entonces, hoy en Argentina no tenemos mucho frente único para hacer porque las centrales sindicales no quieren mucho la lucha, pero ¿no? Muchas veces nos pasa de decir, che, hagamos asambleas comunes, ¿no? Con los sindicatos, hay un ajuste enorme en lo que está haciendo el gobierno, hagamos asambleas comunes en todos los lugares de trabajo, vamos a enfrentarlo de verdad, ustedes lo quieren enfrentar, nosotros también, vamos a la lucha, no nos subordinamos a ustedes a nosotros, mantenemos la independencia cada uno, y sobre todo lo más importante, la libertad de crítica, ¿no? La libertad de prensa, que es lo que a vos te impide subordinarte políticamente a otro programa o a otra estrategia. Peor aún, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien. Entonces decía, bueno, ¿cómo el gobierno del Frente Popular empieza a derrotar esta revolución desde adentro, ¿sí? Y lo otro que quería decir es en torno al rol de las direcciones de esta revolución, ¿no? Tenemos de alguna forma tres direcciones, digamos, ¿no? Voy a empezar por la de donde lucha Orwell, ¿no? Que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿sí? El POUM. Bueno, ahí hay un intercambio de cartas también entre Trotsky y el principal dirigente que se llama Andrés Nin, donde todo el tiempo, bueno, están discutiendo el programa hasta que Trotsky dice, bueno, mira, hasta acá llegamos, rompemos la relación por completo porque Andrés Nin se suma como ministro de Justicia al gobierno del Frente Popular. Entonces le dice, vos están participando en un gobierno burgués, republicano, con frases de izquierda, pero es un gobierno burgués, no nos confundamos. Entonces, eso, digamos, divide aguas, ¿no es cierto? O sea, una cosa, digamos, es que seas oportunista, digamos, ¿no? Apoyar su programa, levantar un programa republicano burgués que no es el tuyo, y ahora sumarte vos como ministro, ya ahí cambia el color. Entonces ahí rompe la relación por completo. Y los pocos trotskistas que había, digamos, en Barcelona, bueno, eso, son muy pocos y tienen escasísima influencia. Diría una nula influencia, básicamente, ¿no? Es muy poca la influencia que tienen, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando empieza la represión, ¿por qué empieza la represión primero, no? El gobierno del Frente Popular lanza una serie de calumnias, como ya venía acostumbrando a hacer el estalinismo, digamos, ¿no? Y dice que el POUM, así de la noche a la mañana, dice, ustedes le dice el POUM, son colaboradores de Franco. Ustedes le están pasando información a Franco, en realidad son fascistas encubiertos, ¿no? Todos sin ningún tipo de prueba. Y de la noche a la mañana empieza una persecución feroz, digamos, a estos militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista, digamos, del cual Orwell, al estar enrolado, afiliado, digamos, en las milicias de este partido, también tiene pedido de captura, digamos, ¿no? O sea, también corre peligro su vida, ¿no? Entonces, este partido es un partido que nosotros le llamamos centrista. ¿Por qué es centrista? Porque oscila entre dos estrategias, ¿no? Entre una estrategia de reformar el capitalismo
y una estrategia revolucionaria, ¿sí? Cuando hay una marea revolucionaria que tiende a ascender, el partido se vuelve más de izquierda. Cuando la espuma baja, se vuelve más conservador, ¿sí? Entonces, oscila como un péndulo todo el tiempo entre esas dos líneas, ¿sí? Este partido. Ahora les cuento la suerte que termina teniendo, ¿no? Así todo, digamos, sus militantes de base se baten heroicamente en todas las barricadas, en las trincheras, sobre todo la juventud, ¿no? ¿Sí? Después tenemos el anarquismo, ¿no es cierto? Yo había dicho que es la CNT5, que es como el principal, digamos, batallón obrero armado. ¿Qué pasa con sus dirigentes, no? Había que contar un episodio, ya para entrar en la parte final de mi intervención. Ya en mayo del 37, se viene el 1 de mayo, ¿no? Entonces, Orwell, en el sistema de milicias, vos cada tanto tiempo tenías, como sé, unos 15 días que te daban permiso para descansar un poco, ¿no? Volver a la ciudad, que podía volver al pueblo, volvía a ver a su familia, qué sé yo. A veces esto no se podía, porque capaz que tu pueblo de origen estaba del otro lado de la trinchera fascista, ¿no? Entonces no podías ver a tu familia directamente, ¿no? Pero sí podías tomarte unos días de descanso, ¿no? Y demás. Entonces él, bueno, vuelve a la capital, a Barcelona, y cuando está ahí dice, che, ¿qué pasa que en la ciudad más revolucionaria de toda Europa no hay convocado un acto del 1 de mayo, ¿no? 1 de mayo, nuestro Día Internacional, el Mártir de Chicago, Día Internacional de la Clase Obrera. ¿Cómo no hay un acto conjunto, dice Orwell, ¿no? Para celebrar esta revolución, para levantar el puño izquierdo en lo alto, cantar la Internacional, ¿no? Y disparar un par de tiros al aire, ¿no? Ya que estamos, ¿qué pasa, no? Entonces dice, todo un clima rarísimo, él no lo logra entender, ¿no? Y acá está bueno, porque él dice, cuando están las trincheras, él dice, che, como que le dicen, no le dicen che, eso lo digo yo. Aparte era británico, así que che, no le dicen. Le dicen, mira, acá estamos del Pogún, allá en la otra trinchera están los anarcos, y del otro lado están los socialistas, le dicen, ¿viste? Y luego dice, pero ¿cómo? ¿No somos todos de izquierda? ¿Qué pasa que estamos todos tan separados? Dice el tipo. ¿Por qué no luchamos todos juntos en trincheras comunes y todo lo demás? Y el tipo dice, ¿qué le pasó a España? Que de repente parece que tiene una fiebre de siglas, ¿no? Que está el PSUC, el POUM, la CNT, bueno, todo un montón de... una fiebre de siglas, ¿no? A veces, como le dicen a nosotros los militantes, ¿no? Che, ¿por qué no se juntan todos los de izquierda, se dejan de joder y hacen un partido único, ¿no? ¿No? Es un anhelo, ¿no? Muchas veces en buena onda que te lo dicen, ¿no? Si se juntan, ¿no? A veces algunos se zarpa y te dicen, che, ¿por qué no se juntan con los kirchneristas? No. ¿Sí? Pero no suelen decir eso, ¿no? Los sociodemócratas. ¿Cómo? Por eso se juntan con los sociodemócratas, que tenían que decir. Claro, tanto no. Entonces, él dice, bueno, yo al principio, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que tiene una honestidad muy grande, ¿no? El libro dice, yo al principio a esa parte no le daba importancia a la parte política de la revolución. Y acá lo que pasa es que la revolución es eminentemente política. La guerra civil española es una guerra fundamentalmente política, ¿no? Entonces, en la intro pusimos un postulado de un viejo general prusiano que se llamaba Karl von Clausewitz, que decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿sí? Pero lo que ordena no son cuántos fierros tenés, cuántas trincheras, lo que te ordena vos es la política, ¿no? Sí, después todo lo otro es importante, obviamente, ¿sí? Entonces, acá, digamos, es importante porque en otro escrito que remitimos también al lector en la introducción, de un escrito de Trotsky que se llama Clase, Partido y Dirección, él justamente habla de este punto, dice, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tienen a veces las discusiones programáticas, las discusiones ideológicas, incluso las discusiones filosóficas y sobre todo las discusiones de estrategia? No, bueno, porque ese tipo de discusiones, por eso a veces nos matamos tanto entre todos los que somos de izquierda, ¿no? Por algo también somos partidos diferentes, porque a veces un mínimo detalle programático te puede llevar a capitular a otra dirección, o a vos adaptarte a una estrategia que no es la tuya. ¿Se entiende? Y entonces ahí la revolución corre peligro, ¿no? O la lucha de los trabajadores corre peligro. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Hasta acá, entonces tenemos... él planteaba esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa que no hay un acto unificado el 1 de mayo? No, la ciudad más... Bueno, el acto del 1 de mayo se prohíbe, ese día pasa sin pena ni gloria, y a los 2 días empiezan los tiros, ¿no? Él está en Barcelona y
como había dicho al principio, como todo estaba tomado bajo control obrero, la central de Telefónica, que es por donde pasa toda la comunicación del gobierno, pasa por ahí, estaba en manos de los anarquistas, armados hasta los dientes. Entonces, en el día 3 de mayo van 3 camiones llenos de policías y intentan darle un golpe mortal a la revolución, recuperando, digamos, la central telefónica. Rápidamente, digamos, hay una insurrección espontánea en todo el territorio, en toda Barcelona, en la capital, donde luchan en común obreros de la CNT y los socialistas de la UGT. Y estos del POUM también se pliegan, ¿no? Sobre todo la juventud. Orwell, que justo había ido a descansar, bueno, el descanso no le dura nada, se pone rápidamente. Acá tiene una frase, como dijo un amigo, es la frase ricotera de Orwell. Es la única cita que voy a leer. Dice: una vez que me enteré de cómo estaban las cosas, me sentí más tranquilo. Dice: la situación era bastante clara. De un lado, la CNT, del otro, la policía. No experimento ninguna simpatía particular por el obrero idealizado, tal como está presentado en la mente del comunista burgués. Pero cuando veo a un obrero de carne y hueso en conflicto contra su enemigo natural, el policía, no tengo necesidad de preguntarme de qué lado estoy. Como creo que el indio le robó un poco acá. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Un pequeño plagio ahí, se permitimos. ¿Sí? Entonces, nuevamente se suma armas en mano a disparar contra la policía. ¿Cuál es el intento del gobierno? Es muy claro: recuperar todas las industrias que estaban bajo control obrero y sobre todo los puntos estratégicos, como por ejemplo la central de Telefónica. ¿Qué hacen los anarquistas acá? No los anarquistas, sino la dirección del anarquismo. Es llamar a su base a abandonar los combates. No decir, bueno, vamos a calmar las aguas, estamos todos juntos, ¿no? De vuelta, la unidad popular, ¿no? Estamos todos juntos luchando contra el fascismo, no nos matemos entre nosotros, ¿no? Tranquilos, muchachos, ¿no? Entonces, bueno, acá yo puse una cita de un historiador de Cataluña que entrevistó a un compañero nuestro en Barcelona, y él cuenta que es un historiador, un especialista, ¿no? Él cuenta que en muchas barricadas los obreros anarquistas, en señal de repudio al discurso que estaban escuchando de poner las armas, en un momento el dirigente que se llama García Oliver, que también era ministro del gobierno junto con Federica Montseny, los dos forman parte también, igual que Andrés Lin, del gobierno, por la radio, que era el medio masivo de comunicación, ¿no? de agitación y todo. Por la radio, este dirigente llama al primero de poner las armas a pedir calma y dice que besa por igual tanto a los policías como a los obreros. Cuando los obreros escuchan eso, agarran el fusil y le ponen un corchazo a la radio, al aparato de radio, en las barricadas, ¿no? Como mostrando su repudio. Así que bueno, con los días subsiguientes, esto dura 3 días, con los días subsiguientes empieza el lento desarme de la clase trabajadora, ¿no? Cuando empieza esto, el camino para la victoria de Franco queda bastante allanado, ¿sí? Aunque los combates siguen, ¿no? Y todo lo demás, el camino ya queda bastante. Devolviste la fábrica, devolviste las tierras, devolviste la central telefónica y ahora estás entregando las armas, ¿no? O sea que mucho más para... ¿Dónde está la... Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Esas decisiones las toman las direcciones de los 3 partidos o solamente uno de los partidos que estaba, digamos, en el... Claro. ¿Quién toma esa decisión? Buenísima pregunta. La decisión principal y la más importante es la de la CNT. La CNT Fire. ¿No? Devolver las armas, ¿no? El POUM abandona los combates, pero no trae las armas. Que está bien, o sea, mantener cierta independencia, pero no tenía la misma influencia que la central, que la CNT Fire. ¿No? Los otros habían sido el arma de la revolución, lo que dije al inicio, ¿no? Ya tenían, antes del golpe ya tenían 20.000 trabajadores armados, ¿no? Y demás, ¿sí? Está bueno. Y el otro el que está detrás de todo esto es el estalinismo, ¿no? O sea,
que en España se llama el PSUC, Partido Socialista de Unificación Catalana, y el Partido Comunista, los dos. Orwell dice que es más estalinista el PSUC que el PC, digamos, ¿no? O sea que ahí podemos decir que hubo como una especie de conspiración, digo yo, no sé, entre esta CNT y el PSUC. Entre los dirigentes. Entre los dirigentes, entre las direcciones. Entre las direcciones, claro. O sea, por eso conté el discurso de cuando los claro, pegan un tiro a la radio cuando no querían escuchar más, digamos, ¿no? Como, tremenda la tradición. Es una tradición claramente clara y abierta. Sí. Además de una tradición previa, que es que ellos se suman también como ministros al gobierno. Entonces, claro, uno le podría decir, che, vos que sos anarquista, ¿a dónde está tu concepción del Estado? No era que no quería ningún tipo de Estado y ahora te sumás a este Estado, a este gobierno burgués, ¿no? Y todo lo demás, que uno de los grandes debates, ¿no? Entre marxismo y anarquismo, ¿no? La discusión del Estado. ¿Sí? Ellos, como vieron que los anarquistas dicen, bueno, desconocemos todo tipo de autoridad, bueno, pero vos decís que desconocés todo tipo de autoridad y te sumás como un ministro. Como que el propio anarquista no le cerraba un poco eso. No, da ningún elemento por lo que decís, los dirigentes anarquistas, posteriores a la derrota, quedan, en el libro que Trotsky, en el texto de Clase Partido y Dirección, reconocen que nosotros podríamos haber tomado el poder político, y no lo hicimos. Y lo que comentaba Daniel, que ya en Cataluña había una efervescencia dunaria, los hoteles tomados, la expropiación de grandes industrias, de tierras de terratenientes, milicias, se habían dispuesto, la parte represivo, la parte burgués, el recibo, armar propias milicias entre las tendencias, el FOUM, el anarquismo, las bases, ¿no? Las milicias obreras, campesinas, etcétera. Y la propia dirección del anarquismo se sienta a negociar con Company, ¿no? Un gobernador burgués de Cataluña, y les dice, no, nosotros vamos a tomar el poder porque estamos en contra de tomar el Estado. Claro, sí. Y ahí le permite que se rearme la propia clase burguesa, ¿no? Exacto. En particular la policía, que había sido ya destrozada en la jornada de julio del 76. O sea, la primera tarea que está bueno lo que voy a decir, porque la primera tarea que asumen cuando se dan cuenta que el anarquismo no es un peligro en ese sentido, un peligro revolucionario, empiezan a rearmar a la policía. O sea, el movimiento es muy claro, o sea, le saco las armas a los trabajadores y reforzamos a las fuerzas represivas. Me quedo, perdón, porque están intercambiando, pero para decirlo así corta, ¿qué flasheó el anarquismo? Digo, si tiene esa contradicción de decir, no nos vamos a subordinar a ningún tipo de Estado, se adhieren a un gobierno de ese momento, tienes, o sea, yo mal, no sé qué, o sea, qué salida opinaba que podía tener esa situación o ese momento histórico. Si no era la revolución, o sea, no sé, que suena antirrevolucionario, no sé cómo cuadrarlo. Sí, Me quedo pensando que más allá de que sean las direcciones, ¿no? Pero también es un tema, porque si vos tenés una dirección que está como siendo contradictorio a las ideas que impulsa, bueno, no sé, yo creo que me guía, si a la organización que adhiero está pifiándola mal, me voy, o rompo, no sé. Por ahí quizás sea más complejo, habría que ver, quizás, no sé si yo la verdad desconozco, pero otros trabajos de investigación más. Si uno piensa, digamos, las direcciones tradicionales de eso, y la base está descontenta con la imagen que decide en función de la radio, ¿por qué no vuelve a la dirección, digamos? Sería quizás otra fuerza. Ahí les cuento, sí. Hay una consecuencia, está bueno lo que están diciendo, sí. Ahí hay un desprendimiento por izquierda del anarquismo. Aproximadamente son unos 5.000 militantes que forman una columna que tenía básicamente el mismo programa que planteaba Trotsky. Se llaman Los Amigos de Burundi. Sí. Dudé en el nombre porque Juan es Burundi. Me falta la D. Cuando hagamos la revolución argentina vamos a ser los amigos de Burundi. Los amigos de Juan. Yo me apunto ahí. Nada, fuera de broma. Se funda este grupo
que dice lo que hay que hacer es un gobierno sin estalinistas y sin burgueses. Un gobierno nuevo. O sea, proponemos hacer la revolución, otra revolución más, como tuvo la revolución rusa, que hubo 2 revoluciones en el mismo año, igual, donde hay que expulsar del gobierno directamente a todos los partidos burgueses y a todos los partidos estalinistas. Hay que volver a destrozar la policía, volver al control obrero, volver a dar las tierras a los campesinos, ¿no? Eso es un poco. Ahora, no logran, por el tiempo, mientras todo esto va transcurriendo, no logran, digamos, dirigir al conjunto de la población, ni mucho menos a Madrid, que era la otra capital revolucionaria, digamos, ¿no? O sea, no llegan ni siquiera a alcanzar su propio territorio, mucho menos el resto del ¿Y Orwell conocía esa posición? No, como está ahí. ¿Cómo? Orwell conocía ese grupo. Él lo que cuenta acá, está buena la pregunta, mirá, cuenta justamente que los que primero que publican una octavilla que era como una especie de papel, supongo que de este tamaño, muy chico, como dijéramos un volante, con 4 o 5 puntos, donde el primer punto es este, digamos, ¿no? Entonces, él dice que esa octavilla se llega a enterar, no la llega a leer en el momento cuando ya los acontecimientos habían pasado, cuando ya había terminado todo. Segundo, dice que esa misma octavilla es publicada en La Batalla, que es el periódico del COUN. Él dice que justo el día que supuestamente se publicó, él no llegó a leer el número ese. Porque ¿qué pasa también con la prensa acá? Como hay persecución, el gobierno empieza a censurar artículos de la prensa. Entonces, vos te comprabas el periódico y te salía con columnas directamente en blanco. Con huecos en blanco. Los huecos en blanco, a medida que va pasando el tiempo, cada vez son más grandes. Así que es un poco... Pero se da cuenta del poco alcance de esa... Exacto. Digamos, Sí. sea por censura o por debilidad propia, Exacto. no se pudo modificar. Exactamente, ¿no es cierto? Y acá esto nos lleva a otra discusión, que es la que remarcábamos antes en clase partido y dirección de León Trotsky, ¿no? Que dice, en los momentos más candentes de la revolución, como esta insurrección de mayo de 1937, tenemos que las bases están por un lado y las direcciones están 180 grados opuestas por el otro a la acción de las masas. ¿Entienden? O sea, las masas van por el lado de la revolución y las direcciones van en un sentido completamente opuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Justamente que hay que forjar un partido revolucionario en los momentos previos. O sea, lo difícil se hace en los tiempos de paz, ¿no? O sea, forjar un partido revolucionario que tenga cohesión ideológica, que tenga un programa claro, que ese programa sea democráticamente discutido, ¿no? Que tenga llegada a los sectores populares y del movimiento obrero. Y que no se burocratice. Sin duda, claro, pero aparte, por esto plantea el aspecto democrático en el sentido de que hay libertad de discusión dentro del campo de los que defienden la revolución, justamente. El aspecto constitucional es muy importante, justamente porque era en oposición también al estalinismo. Claro, sí, el problema del estalinismo fue la burocratización. Exactamente, sí, está muy bien. Es lo que le critica además el Trotsky. Está muy bien el comentario, sí, completamente. Y ahí vamos justamente al rol del estalinismo, digamos, ¿no? Lo último ya les dejo. Decía, bueno, el Partido Comunista antes de la Revolución era muy débil numéricamente, políticamente, y una vez que empieza a llegar la, entre comillas, ayuda desde Moscú, ¿no? Es como decir, bueno, mirá, te pongo la billetera acá, sin límites, la tarjeta, entonces afilian gente, ¿no? Tienen armamento y todo lo demás, y controlan la policía, lo que sería la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, digamos, ¿no? Una vez que tienen eso, lanzan esta campaña de decir, bueno, proscribimos al Partido Obrero de Unificación Marxista por complot con el fascismo. Si vos estás proscrito, vas a la cárcel. Entonces se forman cárceles improvisadas, en hoteles, en comisarías, en cualquier lado, completamente llena, abarrotadas de militantes que o habían sido o eran militantes milicianos del COUN, en común con los dirigentes, con la base del anarquismo. Es decir, mientras sus dirigentes llamaban a abandonar las armas, los militantes de base compartían la cárcel común con los militantes y con los obreros armados que habían pertenecido al Partido de Unificación, Obrero de Unificación Marxista, ¿sí?
Entonces, ese es un poco también lo que define que la revolución esta haya sido una revolución derrotada, justamente, ¿no? El rol traidor del estalinismo. ¿Cómo traiciona? ¿Cuál es el argumento del estalinismo? Son varios, pero acá a ver si los puedo resumir. El primero es un argumento militar, digamos, ¿no? Es decir, si ustedes se tiran las armas, era la excusa, ¿no? Hacemos un ejército único, popular, el ejército popular, regular, profesional, con jerarquías militares, o sea, como el viejo ejército que la revolución misma ya había destrozado, o sea, volver a hacer uno mismo, pero con banderas rojas, ponele, y tenemos posibilidades de vencer el fascismo. Si seguimos con el sistema de milicias, no, ese es el argumento, ¿no? Y el otro argumento es, primero, hay que devolver las fábricas y hay que devolver las tierras a sus dueños, porque si no, asustamos al resto del mundo. Entonces lo que hay que hacer primero es ganar la guerra y después vendrán las reformas sociales, ¿no? Eso es un poco primero la guerra y después la revolución. ¿Qué dice Orwell? ¿Qué dice Trotsky? ¿Qué dijeron los amigos de Durruti? La revolución, los objetivos de la revolución y el objetivo de vencer el fascismo no se pueden separar. Si vos los separás, estás sonado de antemano. Entonces Orwell dice, pero ¿cómo vamos a devolver las tierras? El tipo se indigna, lo cuenta acá, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a devolver las tierras? Las fábricas, el transporte, todo lo que habíamos nacionalizado, todo lo que ya estaba funcionando bajo control obrero. Bueno, y el estalinismo insiste con este argumento. Así que no estás de acuerdo, bueno, a la cárcel por bajo la acusación de complot con el fascismo. Lo hizo también, por ejemplo, Stalin, lo primero que hizo cuando tomó el poder fue la purga, él mismo, claro, todos los sectores que están en contra de su mandato. Claro, estos años son esos años. Y además de todo, 27. fue dominando todo Europa del Este de manera militar, jerárquicamente, para que justamente armar un marco de una muralla que separe a Europa Occidental del frente del Este. Claro. Sí. Contrarrevolucionario. Incluso también parte de la herencia imperial rusa, pero bajo el pretexto de la lucha obrera, porque en sí ese marco de proteger tu área en una fortaleza militarmente es como que estás haciendo lo mismo que hizo el Imperio Ruso, pero bajo un marco supuestamente revolucionario. Socialista, exactamente, sí, totalmente, sí. Pero sigue la ideología del imperio, o sea, como el marco del imperio. Es como que mantiene esa misma lógica, digamos. Claro. Por esa es la diferencia con Trotsky, ¿no? En lugar de... que está bueno lo que vamos a decir porque Trotsky tiene una lógica totalmente distinta, ¿no? Dice, la victoria de una revolución no es el punto de llegada, es el punto de partida. Pensando en la revolución a escala planetaria, digamos, ¿no? A escala global, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo si hay una revolución en Paraguay que en Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Es decir, la velocidad que implica alguna revolución exitosa en Estados Unidos, como ya ha sido en su momento el peligro revolucionario en Alemania, cuando Rosa Luxemburgo todavía estaba viva, era como decir, che, hay revolución en Estados Unidos, porque en ese momento Alemania ocupaba ese lugar, era uno de los países imperialistas más desarrollados del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial eso cambia, ¿no? Después de la Primera ya empieza a cambiar. ¿Sí? Y lo último que digo... Hacerlo cambiar. Sí, lo último que digo es... justamente reforzando esta conclusión, ¿no? O sea, ¿puede haber revolución en el mundo? Sí. ¿Esas revoluciones pueden ser exitosas? No necesariamente. Y justamente una de las condiciones para que la revolución sea exitosa es justamente construir un partido revolucionario que, dado el caso, llegado el momento, mejor dicho, pueda poner toda la carne al asador con toda su experiencia, sus cuadros previamente seleccionados, forjados, templados en los combates previos de la lucha de clase y que en los momentos decisivos no sucumban ante la opinión pública burguesa, no se asusten ante los primeros combates del fascismo, y sobre todo, digamos, que tengan claro que la clase obrera solamente tiene que confiar y el pueblo pobre en sus propias fuerzas, digamos, ¿no? Así que esto es un poco. Les cuento el fin de la historia y ya termino. Cuando empieza todo este desastre que había contado, la represión y todo lo demás,
Orwell vuelve al frente, ya con le dan el grado de teniente, ahí, y de un momento a otro, sí, el tipo medía casi 2 metros, creo que medía 1,86 m más o menos. Para estar en una trinchera, él mismo cuenta que era muy incómodo, era el más alto de todos los que estaban ahí. Así que el tipo dice, en un momento se levanta y le pegan un tiro en la garganta. Le pegan un tiro en la garganta, lo traen de vuelta de emergencia a Barcelona, ¿no? Estando ya en Barcelona empieza a ver cómo la policía política stalinista empieza ya a secuestrar incluso a gente que le faltaba una pierna, gente que le faltaban los 2 brazos, ¿no? Vos sos un conspirador con el fascismo, ¿viste? Y no sé si vieron la película Tierra y Libertad. Sí. Hay una parte donde también llega el estalinismo, ¿no? La ayuda, y le dice, todos ustedes están disueltos, esta milicia está disuelta, váyanse a casa salvo los dirigentes, ¿no? Los dirigentes políticos del POUM, los cuadros políticos del POUM, ¿no? Entonces cuando los van a meter en cana le dice, ustedes están bajo ¿qué acusación? Le dice, bajo la acusación de complot con el fascismo, y lo agarra y le muestra al compañero que estaba todo vendado, todo sangrado, y le dice, ¿es esto conspiración con el fascismo oficial? ¿No? Como diciendo, estábamos dando la vida hasta hace 2 minutos. Y esto es lo que pasa. Muchos obreros mueren en las trincheras sin saber que estaban siendo acusados de complot con el fascismo. En las trincheras, en las calles de Barcelona y todo lo demás, ¿no? Así como dije al principio que los burgueses se disfrazaban de obreros para poder escapar, para poder pasar desapercibido, Orwell, que estaba con su compañera y otros 2 amigos británicos que también habían ido a España a hacer lo mismo, se visten de burgueses, se afeitan, se consiguen un saco lindo, se lustran bien los zapatos y se tratan de aparentar. Eran los años 30, ¿no? Así que imagínense, la vestimenta era muy importante en esa, ¿no? Lo que te diferenciaba socialmente. Entonces, de esa forma, aparentando ser turistas burgueses, descartan todo tipo de material político que tenían encima, no se llevan absolutamente nada, y de esa forma logran llegar a la frontera con Francia y ahí pegan la vuelta para Londres, ¿no? Entonces, las palabras finales son muy lindas también, porque dice, a pesar de toda esta tradición, a pesar de todo esto, dice, no pierdan las esperanzas en el futuro socialista de la humanidad, ¿no? Así que me parece que es un mensaje también que nos invita, por lo menos la invitación que traslado, ¿no? A no resignarse, a no bajar los brazos, ¿no? Está difícil, pero va a haber revoluciones, va a haber mucha clase, vendrán tiempos mejores, bueno, y a tomar este libro como propio, ¿no? Que pueda circular en cada escuela, en cada barrio, en cada universidad, que es material para que los profes también puedan dar clases, porque al ser una fuente histórica yo la puedo usar. Claro, así que es un poco la invitación y bueno, esperemos que esta charla les despierte el interés para ir a buscarlo.